¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en día martes en nuestro programa de medicina, en nuestro programa de salud, Camino a la Salud, con temas interesantísimos que sin dudas nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Vamos a conversar a continuación con el doctor Daniel Matar. Él es médico neumonólogo especializado en trastornos del sueño. En reiteradas ocasiones hemos hablado sobre medicamentos que ayudan a conectar con el sueño, que inducen al sueño. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de aquellos medicamentos que generan un efecto contrario, generan insomnio. Vamos a escucharlo a continuación. Creo que es muy interesante, digamos, porque hay, bueno, hoy en día millones de medicamentos, de demás, obviamente necesarios para el organismo, eso bueno, pero como estos efectos secundarios, muchos de ellos pueden alterar el sueño, tanto sea producir somnolencia o viceversa, favorecer un insomnio. Entonces es importante, digamos, cuando uno presenta alguno de estos síntomas, esta somnolencia, que es sueño, decaimiento, astenia, digamos, durante el día, o viceversa, el insomnio, que es tan frecuente en nuestro medio, y hablamos de muchas de estas cosas, tener en cuenta que a veces hay medicación bien indicada, digamos, no lo digamos, bien indicada, pero como efectos secundarios pueden alterar el sueño. Entonces, bueno, la idea es esa. Cuando uno tiene algo de esto y está tomando medicamentos, replantear o hablar con el médico, evaluar si alguno de estos medicamentos no pueden estar complicándonos el sueño. Bueno, por supuesto, de los medicamentos, digamos, de la parte respiratoria, muchos descongestivos, sobre todo los descongestivos, tienen muchas aminas que se llaman, que son sustancias vasoconstrictoras, por eso que son muy buenos para una congestión, pero estas aminas producen algunas sustancias como la dopamina y otras más que producen estimulación. Y esa estimulación justamente nos favorece el estar más alerta, el estar más despierto y dificultarnos el sueño. O producirnos un sueño intermitente o fragmentado que por supuesto nos hace daño para poder dormir. Tal vez durante el día nos viene bien porque nos tiene un poquito más despierto, más excitado, más estimulado, pero en la noche puede fragmentar el sueño y producir un ritmo alfa, un ritmo rápido que impida lograr un sueño profundo. Entonces, tener en cuenta, digamos, a la hora de tomar esto, que esto puede, a veces, si hay una congestión importante, no está mal tomarla, pero saber que esto puede complicarnos el sueño y que a lo mejor algunas otras drogas podrían ser útiles. Además, esta droga, bueno, por supuesto, puede favorecer otros problemas cardíacos, que son importantes, taquicardia, hipertensión y demás. Pero bueno, en lo referente al sueño, todos los descongestivos, sobre todo de este tipo, que tengan aminas que se llaman, fenoxifenadina, etcétera, pseudoefedrina y demás, pueden favorecer esto, entonces saber que pueden hacerlo. También en la línea de esto, parte respiratoria y congestiva, están los corticoides, que en medicina y aparte respiratoria y en otras áreas también, pueden afectar el sueño. Cuando hablamos de todo lo que es la regulación del sueño, uno de los elementos que lo regulaban y que intervenían en esta regulación eran los corticoides. Y bueno, justamente si se toman corticoides, como digo, por ahí están muy bien indicados, pero bueno, saber que uno de los efectos que tienen, como son estimulantes, entonces puede producir esto, un insomnio. Y hay una alteración de este ritmo circadiano, disminución de la melatonina. Entonces, bueno, saber, digamos, que puede producirlo, a lo mejor no tomar a la noche para que no empeore el efecto de la noche, o tener menos dosis, o bueno, si es indispensable, porque bueno, por supuesto hay patologías que son indispensables, saber que esta es una causa y a lo mejor habrá que tomar algo para compensarlo, pero bueno, es importante, digamos, saberlo.
El profesional mencionó antibióticos, aquellos medicamentos que también son corticoides y que definitivamente pueden generar insomnio en una persona. Pero vamos con otra gama de medicamentos, los antiinflamatorios. Escuchen. Hay algunos antiinflamatorios que paracetamol, que es ibuprofeno, o el diclofenac, piroxicam, medicamentos que son ketorolac, que son medicamentos comunes, usados, que algunas veces pueden producir esto. No digamos que siempre, que es un medicamento que produce insomnio en sí, pero en algunos casos, cuando haya esto, pensar o evaluar, porque son medicamentos que también pueden producir. Los medicamentos, ¿por qué mecanismos producen? Algunos, bueno, por activación directa a nivel del sistema nervioso y demás. Otros por acúmulo, porque a veces puede haber insuficiencia hepática, insuficiencia renal, se pueden acumular y producir esto. Entonces hay que tener en cuenta a veces todas las variables que un paciente pueda tener, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, que eso retrasa la eliminación de ciertos medicamentos y esto puede favorecer que se acumulen más y que produzcan más efectos que en otras circunstancias no lo hubieran hecho. Supongamos una persona que padece de hipertensión arterial, consume medicamentos o aquellos medicamentos que tienen que ver con el sistema cardiovascular. Vamos a concentrarnos aquí porque también pueden generar insomnio. El beta bloqueante es uno de los más conocidos en este sentido porque tiene un efecto también en el sistema nervioso y puede producir algún trastorno del insomnio. El enalapril, mucho menos frecuencia, pero también puede producirlo. Entonces, bueno, tener en cuenta la alfa-metildopa, que ya se usa mucho menos, pero también, digamos, es un medicamento. Entonces, como digo, siempre que uno tiene algunos síntomas de esto, pensar en algún medicamento que sea poco probable, pensar que puede ser la causa o una concausa de esto, entonces como para prevenirlo también. Doctor Matar, lo detengo aquí. Viene un papel con los medicamentos en la cajita. Esto es un prospecto. ¿Viene detallado aquí o consignado que pueden generar insomnio? Generalmente los prospectos que son muy buenos, porque algunos son más sencillos, otros son más largos, suelen aparecer. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces los prospectos que son muy puntillosos o muy buenos, sale una lista enorme, produce de todo, digamos. Claro. Entonces, bueno, si lee todo, no lo toma porque dice, bueno, me ha pasado, bueno, todo no ha pasado, yo le leo y después no leer una cantidad de cosas, bueno. Evidentemente algunos efectos son más importantes y otros efectos son menos importantes y son más raros. Pero bueno, en este caso que estamos hablando de esto, específicamente, bueno, tenerlo en cuenta en el caso de algunas cosas, quien da este remedio tiene idea de sus efectos, entonces las 2 o 3 cosas importantes le va a decir al paciente. Pero en estos casos que hay esa somnolencia y esto y no hay claro, bueno, pensar que los remedios pueden ser o estudiarlo o preguntarle al médico por este tema. Bien. Entonces, estas cosas son interesantes, la parte cardíaca, estos 2 medicamentos, estos 3 medicamentos, algunas cosas neurológicas, y bueno, hay muchas, porque muchos fármacos neurológicos tienen algún efecto en el sistema nervioso y muchas de ellas afectan, pero algunas menos, que uno tiene menos probable, por ejemplo el Parkinson, bueno, la alfa-dopa, que es una de las cosas que se utiliza, puede ser en algunos casos, pramipexol, otra droga que se utiliza también. Entonces, como digo, a veces, aunque no sea de las más comunes, pero es importante, digamos, a veces preguntarse si lo que está tomando, aunque no sea de los más conocidos, puede tener una causa. Volvamos a otro tipo de medicamentos, por ejemplo, los que se utilizan por cuestiones neurológicas, aquellos antidepresivos, para alguna patología psiquiátrica. Vamos a escuchar porque también pueden generar ese efecto de insomnio. Obviamente son también muy importantes, ya hay algunos más nuevos y demás. Entonces, también son muy importantes. Es más, algunos se utilizan como antidepresivos, pero también con un componente hipnótico. Entonces, a veces
si produce mucha somnolencia, o que no es probable que produzca, pero hay pacientes que sí son más sensibles, entonces, bueno, también tener cuidado. Toda la gama, digamos, de antidepresivos pueden tener algún efecto y a veces exagerado y demás. Y viceversa, hay algunos que tienen un efecto más estimulante que sedante, esos son los que van a favorecer más insomnio a veces, aunque uno piensa que, bueno, antidepresivo puede ser, pero bueno, algunos pueden llegar a producir más insomnio, entonces también es importante. Claramente, doctor, necesito descansar correctamente. ¿Hay alguna mecánica para compensar justamente para poder equilibrar y poder yo dormir correctamente? Si se puede eliminar o cambiarlo, si se puede disminuirlo, y si no se puede, porque bueno, algunos son muy importantes o imprescindibles o son cuadros. ¿Debería recetarlos el mismo médico, el mismo profesional? Y no, depende. Si tiene, digamos, alguna experiencia con psicofármaco, algunas cosas, puede serlo. Si no, lo conveniente es que lo vea un especialista, porque, digamos, si es un insomnio, justamente hablando, como digo siempre, lo más utilizado es una benzodiazepina, digamos. Que bueno, si la toma, digamos, por poquitos días, una gotita de alguna benzodiazepina por poquitos días y asuste, bueno, no hay problema. Pero a veces si se toman por varios días, por un insomnio, que es más importante, y ya necesitaríamos algo más específico que existen hoy en día, que empezar por los zeta o la misma melatonina, porque digamos es mucho más específica y menos dañina para el cerebro y menos dañina para tener, digamos, un sueño más eficiente. Pero la benzodiazepina probablemente cumplan con el criterio de dormir y producir somnolencia, y produce y lo usa, pero no es tan eficiente, digamos, como los hipnóticos específicos. Por eso, salvo, como digo, si por unos días que toman descongestivo, que están con un poquito de sueño, bueno, está bien, no hay problema, unas gotitas, no vamos a hacer una consulta al especialista por 2 o 3 días, pero si no persiste o tiene que tomar alguna medicación por un poquito más de tiempo, y habría que buscar qué drogas, las menos dañinas, que tengan menos efectos secundarios a nivel cerebral, pero que sean más eficientes a la hora de tener un buen sueño. Ahora, doctor, pongamos otro ejemplo. Yo estoy consumiendo medicamentos que me inducen al sueño. Requiero de esos medicamentos para poder descansar y poder dormir. Y de repente estoy transitando alguna enfermedad como la que usted acaba de mencionar. Y debo acudir a otros medicamentos, a esos medicamentos que me van a generar insomnio. Al consumirlos, ¿pierde el efecto el medicamento que tengo para dormir? Si me pudiese explicar, por favor. Hay que hacer una evaluación, digamos, especial, digamos, del problema, del tipo de patología, el tipo de patología respiratoria que se produce y lo que está tomando. Hay que evaluar, digamos, con más cuidado. Por ejemplo, un paciente obeso, un paciente que tiene apnea, que tiene ya una dificultad respiratoria, hay algunos medicamentos que debilitan más la ventilación y lo van a tener, como las benzodiazepinas, como habíamos dicho. Entonces, bueno, no es conveniente porque va a empeorar su patología respiratoria, obviamente que va a empeorar su sueño con la hipoxemia y con las apneas. Entonces habría que buscar una medicación que sea lo más específica y lo menos depresiva. Entonces, bueno, hay que buscar algo específico. Por otro lado, hay que ver cuál es el tipo de patología que alteración produce en el sueño, una patología del dolor, por ejemplo. Bueno, habría que tratar de evaluar alguna patología que calme el dolor, porque el dolor es el que lo va a despertar, no la patología en sí misma. Y hay algunas que pueden lograr disminuir el dolor y a su vez tienen a nivel central un efecto sedante. Entonces, bueno, a lo mejor podemos combinar las dos cosas de una sola vez si no hay contraindicación. Y la tercera es, bueno, ya está tomando. Pero siempre cuando hay algo más crónico, la idea que se tome es algo que sea muy eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? Que cumpla con el objetivo, que es dormir bien, pero que a su vez con el menor costo en salud, en daño y demás. Por eso es un equilibrio, el sueño sigue siendo un equilibrio. Por poquitos días, bueno, uno puede tomar algún té de pasionaria, valeriana, melatonina, alguna benzodiazepina, pero cuando ya se prolonga, no, porque entre otras cosas va a producir adicción. Y a lo mejor se puede manejar de otra forma que no llegue a generar un problema más adelante. El consumo crónico de algunos medicamentos puede generar sin dudas adicción,
tolerancia en el organismo, esto que significa que deba acudir a otras dosis para que haga su efecto. Vamos a considerar este punto en un apartado especial y que hace referencia el profesional a continuación. La palabra sería, en este caso, tolerancia, es decir, adicción. ¿Y qué quiere decir eso? La adicción, que significa que cada vez necesitamos más dosis para hacerlo y cada vez podemos dejarla con menos facilidad. Que es lo típico, insistimos, porque es lo típico de la benzodiazepina. Pero pueden haber otras cosas, como el fenobarbital, bromazepam, que ya no se utiliza mucho, u otros hipnóticos más antiguos que no se utilizan mucho, que son adictivos. Por eso, por supuesto que hay que tener en cuenta eso, y por eso que cuando hablo de crónico ya uno no debería aceptar seguir tomando. Es más, hay muchos remedios, sobre todo en la parte digestiva, pero algunos otros también, que uno dice, bueno, para tranquilizar el intestino le damos algún antiespasmódico natural, con un poquito de benzodiazepina para relajar. Y bueno, y ahí estamos metiendo, que digamos, si fuera súper esencial, está bien, no sé, puede ser, o sea, la medicina es un equilibrio. Pero así como tomar de por vida un sedantito para la panza, no, creo que habría que buscar otra cosa. A lo mejor, por supuesto que los sedantes están, sirven, ayudan, pero bueno, hay que calcularlos, el tiempo necesario, ir pensando en otra cosa, no así darlo de por vida, un sedantito. No, hay drogas específicas, en todo caso un sedante para picos de estrés, problemas, está bien, pero no así de por vida, dar una medicación de por vida, no es justo, no está bien. Hay cosas que se pueden hacer sin llegar. Y la otra cosa que, hablando del tema de adicciones y demás, lamentablemente, alcohol, nicotina, y bueno, marihuana, cocaína, opiáceos, que obviamente hay muchos opiáceos que se dan, por supuesto, dolores crónicos, situaciones, está bien, no hay problema, no, hay costo-beneficio, por supuesto que está bien indicado, pero los otros, que a veces la gente toma, digamos, no, porque a mí me hace bien, fumo un cigarrito de esto, en fin, y demás, me hace muy bien, porque libera dopamina, porque mejora, pero esta misma liberación de dopamina y más genera una adicción. Y este mismo estímulo, sentirse mejor, favorece que tengamos un insomnio. Y a veces puede mejorar o favorecer o inducir un poquito más el sueño, pero en general retrasan el sueño, disminuyen el sueño profundo. En algunos casos borran el sueño REM, que es una de las cosas más importantes del sueño. Y a la larga producen fragmentación del sueño. Así que ninguna de estas drogas se pueden tomar pensando que ayudan. No, porque generan un montón de cosas, más allá de la adicción, más allá de los trastornos de memoria que a la larga puede producir, más allá de otros problemas, pesadillas, estados confusionales. Así que las drogas ilícitas son dañinas, en conclusión. A lo mejor me ayudan para dormir y sentirme bien, está bien, pero después de un tiempo va a empezar a hacer daño en el cerebro. El alcohol es muy dañino, por supuesto, para el sueño. Es como, qué sé yo, poner un golpe en la cabeza y quedar dormido. Bueno, sí, el alcohol va a adormecer, pero con un ritmo pésimo en el cerebro. Entonces al otro día aparece mal, cansado, porque obviamente fue tóxico. Y el tabaco también produce daño en el mismo. Entonces, todas las drogas ilícitas, a la larga o a la corta, digamos, son dañinas. Lo digo porque, bueno, lamentablemente hoy lo tenemos y es una cosa que hay que valorar el daño que produce también. Doctor, ¿qué indicación o qué reflexión podemos hacer a lo largo de este informe ya en el momento cúlmine? El mensaje sería que se establezca un diálogo más exhaustivo con el profesional, explicar sobre las implicancias de algún tipo de medicamento, otro. Vamos a escuchar qué nos indica el doctor Daniel Matar. Seguro, por supuesto que es importante en general que los medicamentos que cada uno su especialidad o el clínico recete tenga en cuenta las cosas más importantes. Es muy difícil hoy en día saber todos los efectos secundarios de cada remedio que produce, porque bueno, realmente si uno quiere ser muy científico, la cantidad de efectos secundarios son muy alta. Entonces, en medicina nos manejamos con el costo-beneficio. Si el remedio tiene un gran beneficio, los efectos secundarios son bajos, los efectos más graves son bajos, bueno, hay que darlo. Ahora,
algunos de los que más damos es importante tener en cuenta los efectos más frecuentes, aunque no sean tan graves como el insomnio. Y después, cuando de pronto aparece en el paciente que tiene problemas de insomnio, somnolencia, pensar, además de descartar las cosas que siempre hablamos y demás, pensar que algún remedio puede ser, aunque no parezca. Pero bueno, si hay un remedio, bueno, muchas veces los antihistamínicos viejos que se daban somnolencia. Es más, se dan ahora incluso para el tema sueño. Pero bueno, los medicamentos nuevos, bueno, uno no cree que no tiene, qué sé yo, pero bueno, pensarlo, leer un poquito, qué sé yo, porque tal vez pueda ser una causa más de la que le esté produciendo. Entonces, por ahí no es fácil saber que lo que estrictamente lo que uno produce, y voy a estudiar a ver que no produzca, porque hay muchas cosas. Pero si aparece, ahí sí pensar que lo que está tomando, tanto sea mío como de otro, puede ser una causa o una concausa que pueda empeorar el sueño. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados, y en minutos, cuando volvamos, estaremos hablando sobre un examen necesario, obligatorio, principalmente en la población más joven. La cartilla escolar, el examen de agudeza visual, ¿en qué consiste particularmente? En minutos nada más. Las aulas talleres móviles ya funcionan en los departamentos de Calingasta, Jáchal y Sarmiento, brindando formación profesional en oficios que responden a la demanda del mercado laboral. Instalaciones domiciliarias, informática, mecánica, textil, soldadura y refrigeración forman parte de la oferta, con certificación nacional del INET y el aval del Ministerio de Educación, fortaleciendo la educación técnica en cada departamento. Más capacitación y oportunidades para el mundo del trabajo. San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención, vecinos de la capital. A partir del mes de mayo, comienza La Ciudad Recicla. ¿Qué es? Un programa destinado a promover la separación de residuos en origen. ¿Qué debemos separar? Residuos secos, como papel, cartón, plástico, envases de tetrabric, vidrio y latas. ¿Qué hago con los demás residuos que no son reciclables? Los residuos húmedos, restos de comida, pañales y otros desechos no reciclables, deben sacarse como se hace habitualmente. Separar los residuos es una acción simple, pero tiene un gran impacto. La ciudad recicla. Vos también. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá
Hay futuro. El doctor Juan Carlos Rocco es médico oftalmólogo y el tema elegido hoy es la cartilla escolar. Hablar nada más y nada menos que de la agudeza visual, y hay un examen para ello. Vamos a introducirnos junto al profesional. Básicamente, la cartilla oftalmológica es un elemento muy importante que tenemos para medir la visión de las personas. Nosotros la vemos mucho en los colegios, cuando empiezan en esta época justamente las cartillas oftalmológicas, y por ahí muchos padres no le dan la importancia que realmente tiene. Es uno de los exámenes más importantes a nivel médico, porque no solo podemos ver la agudeza visual del chico, sino podemos detectar un montón de patologías que de otra forma no se podrían detectar. Básicamente es la toma de agudeza visual. Cuando va al médico hay una línea de letras, el chico se tapa un ojo, vemos un ojo y se tapa el otro ojo, después probamos el otro ojo. Básicamente es eso, pero tiene una serie de connotaciones si hay algún problemita que ya vamos hablando de eso. Seguramente habrás visto en la práctica cómo es este estudio. Se trata de un acertijo, aciertos al taparme el ojo e indicar qué letra es la que está allí en la pantalla, en ese visor con luces, o se trata de una adivinanza. Vamos a conocer verdaderamente cómo funciona, cuál es la mecánica de este tipo de estudio. Son letras que se van achicando en forma gradual. Generalmente el paciente debe estar a 6 metros, que es lo ideal. Es un estudio que se inventó, o sea, se creó en el año 1862, o sea, tiene más de 200 años de vigencia y casi no se ha podido sustituir porque es muy eficaz. Entonces las letras van disminuyéndose de un tamaño especial y la característica que tiene que es universal esa regla. O sea, un paciente que ve 5 líneas de 10, o sea, se llama 5 décimas, lo ve acá en San Juan, va a Estados Unidos, va a Europa, a otro lugar, y es universal esa medida, esa medición. Por eso es muy importante tomarla y de ahí determinar qué problemita puede tener si no tiene la visión normal. Doctor, ¿se trata de un examen soberano? ¿Es diagnóstico o debe complementarse con otros estudios? Vamos a verificar más sobre este examen de agudeza visual. La agudeza visual es, vamos a definir un poquito, es la cantidad de visión que tiene cada ojo. O sea, eso es un patrón típico y cada persona tiene su agudeza visual. Es como cuando vas al médico, la presión sanguínea. Uno tiene 12 de máxima y 8 de mínimo. La agudeza visual es un patrón y un dato muy importante para los oftalmólogos, porque eso nos ayuda con el tiempo a ver si esa agudeza visual mejora o empeora. Y eso no está hablando de algún tipo de patologías o no. No es solamente un cartel de letras aislado, sino que tiene una serie de beneficios hacer un buen examen de agudeza visual. En un principio, la agudeza visual se determina con ese estudio, solamente. Puede ser con una computadora, con un casco de realidad virtual, con cualquier otra cosa, pero con ese solamente basta y suficiente. Doctor, ¿y qué patologías se pueden determinar a partir de este estudio específico? No solo se desprenden las básicas de los lentes, por ejemplo, miopía, astigmatismo, hipermetropía, porque si hay una alteración en ese estudio, podemos sospechar que el paciente puede tener alguna de estas cosas. Pero también patología como cataratas, cuando el paciente tiene una visión de 9 décimas en todo el tiempo y de golpe tenemos 3 décimas, o sea, lee 3 líneas de 10, podemos sospechar que ya tiene una patología. Lo más común, y de acuerdo a la edad, es la catarata. Pero también el glaucoma puede producir disminución de la agudeza visual, lesiones a nivel de la mácula, en la parte de la retina también, algunos tumores también puede ser eso. O sea que la implicancia de tener una agudeza visual no buena es grande. El ambiente
¿El paciente debe prepararse de algún modo para realizar este examen? En un principio es muy sencillo, no debe haber mucha luz en el consultorio, que eso es un tema importante, porque por eso no sé si has visto, los consultorios oftalmológicos son bastante escasos de luz, porque al haber mucha luz, eso puede influir en una buena toma de agudeza visual. Por eso la visión debe ser, la luz no debe ser muy grande, y es sencillo, se tapa un ojo, no es conveniente que se tape con la mano, porque hay veces que se puede apretar mucho el ojo y el examen del otro ojo puede ser no muy preciso. Vienen unos artefactos, unos aparatitos que uno los usa el paciente y se tapa el ojo sin necesidad de tocárselo. ¿Todos podemos someternos a un estudio con estas características o existe algún tipo de contraindicación? Y con esto cerramos, doctor. Es muy soberano y es para todos los pacientes que realmente, o sea, la edad es lo más importante, o sea, cuando son chicos hay que tratar de hacerlo lo más antes posible. Por ahí los chicos, como vos has visto, casi todos son letras, pero hoy por hoy hay juegos, hay dibujitos, hay mesitas, hay sillas, cosas así que pueden sustituir la letra, pero tienen el mismo fin. O sea, a partir de los 2 o 3 años, que es la menor edad, ya se puede detectar, y eso como un patrón que el paciente nosotros guardamos en tu historia clínica y es lo que nos va a guiar en toda la visión, en toda la etapa de crecimiento de cómo está su visión. Si crece, si mejora, empeora. Entonces la agudeza visual es muy importante tomarla en cada visita del oftalmólogo y justamente a primera edad, 3 años ya se puede tomar. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa y cuando volvamos estaremos con un odontólogo para hablar sobre el consumo de medicamentos, la automedicación, para qué se ocupa un medicamento y para qué se ocupa otro cuando hay una afección en la zona bucal. En minutos nada más. Desde que implementamos el boleto educativo gratuito, la inasistencia escolar en San Juan bajó más de un 23%, una mejora concreta vinculada al acceso al transporte público por parte de estudiantes y docentes. Una política que elimina barreras, acompaña a las familias y fortalece la permanencia en el sistema educativo a alumnos desde nivel inicial hasta nivel universitario. Más oportunidades para aprender y construir el futuro de San Juan. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos.
Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Hay una conducta popular, podríamos decirlo así. Hay otros que son más precavidos, concurren al odontólogo con frecuencia y trabajan mucho en la prevención. Pero frente a alguna situación problemática en la cavidad bucal, y uno tiende a medicarse, automedicarse muchas veces, y esto es absolutamente incorrecto. Hoy el tema elegido con el odontólogo Leopoldo Mas es este, y así nos introduce para que podamos aclarar. Por ahí hay una confusión muy grande entre los analgésicos, antiinflamatorios, los mismos antibióticos, se toman de forma inadecuada y esto nos puede generar algún problema. Vamos a aclarar que un antibiótico es un medicamento que va a infecciones bacterianas. Digamos, eso es su función, son eliminar las bacterias. Bien, entonces un antibiótico, si es consumido inadecuadamente o una automedicación inadecuadamente, puede ser desde el antibiótico no específico, digamos, para eso, o cortar el tratamiento antes, o una dosis inadecuada. Todo esto puede producirnos que la infección se agudice, o sea, a la larga más grave, porque un antibiótico te hay que tomar por entre 5 y 7 días, a veces hasta 10. Eso sería el tratamiento completo. Si no se termina ese tratamiento, bacterias quedan vivas todavía, quedan rondando y esas bacterias son generalmente más resistentes. Pueden generar una resistencia a este antibiótico. Entonces, cuando se vuelve la infección, estas bacterias que se han creado son todas resistentes a este antibiótico, entonces la terapia que hay que hacer luego o es más fuerte o hay que cambiar totalmente el antibiótico porque ya no surte efecto y no podemos detener esta infección. Digamos, eso sería lo más grave que puede pasar. Odontólogo, usted acaba de mencionar una infección, pero uno ¿puede darse cuenta? ¿Hay manifestaciones sin sintomatología para una infección? ¿Poder determinar que se trata de eso? Puntualmente cuando empieza a haber una inflamación, cuando empieza a haber dolor, puede venir acompañado, si hay inflamación, si hay feo gusto, si sienten mal olor, si ves que sale un poco de pus, eso sería puntualmente de infecciones que son dentales, digamos. Bien, después tenemos otro tipo de infecciones que ya son asociadas a las encías, cuando las encías están muy inflamadas, cuando hay mucho sangrado que no se soluciona con una limpieza, con un simple cepillado. Bueno, probablemente ese también hay que tomar antibióticos. Y ahí estamos ante dos situaciones que se toman dos antibióticos distintos porque son causadas por bacterias distintas. Está clarísimo, doctor, pero entonces ahora que puedo identificar, inmediatamente puedo consumir o puedo conseguir esos antibióticos y poder utilizarlos. No es así. Siempre la prescripción es de parte de un profesional de la salud. Vamos a confirmarlo. Tiene que ir de parte del profesional porque por ahí dicen, no, me quedaban 3 pastillas en mi casa, tomé y calmó. Sí, calmó por un tiempo, pero esta infección calma con el antibiótico, matamos todas las bacterias, pero no eliminamos lo que la está produciendo.
Entonces, si el problema está en un diente y nosotros ese diente no lo sanamos, ya sea, o en el caso más extremo, extraerlo o hacer un tratamiento de conducto, lo que sea necesario para salvar ese elemento, la infección va a volver. Entonces, y cuando vuelve es resistente, como te comenté, al antibiótico. Leopoldo Mas, le hago una consulta. Ya hemos hablado de antibióticos, pero es necesario hablar de analgésicos, de antiinflamatorios. ¿Para qué sirven? ¿Cuándo se pueden utilizar? Como te lo dice ya la palabra, en esto ya además la palabra te va dando para qué sirve. Analgésico, analgesia es para aliviar el dolor. Y antiinflamatorio es para aliviar la inflamación. Si bien los dos tienen funciones, hay medicamentos que son analgésicos y antiinflamatorios, después hay medicamentos que son más antiinflamatorios que analgésicos y viceversa. Por eso es bueno que por ahí necesitamos algo que ante una infección que nos produce una inflamación hay que combinar el antibiótico con un antiinflamatorio. Por ahí es un dolor muy agudo por otra situación, ante un traumatismo. Bueno, el traumatismo generalmente produce inflamación, pero ante otra situación, un dolor muy agudo no nos va a producir inflamación y hay que utilizar por ahí un analgésico más potente, como vendría a ser el caso del ketorolac, que se toma mucho en los dolores de muela porque calma mucho, pero no tiene un gran poder antiinflamatorio. Entonces no nos va a calmar el dolor, y a la vez si mezclamos el ketorolac con otros medicamentos no lo podemos tomar se indica no más de 4 o 5 días un ketorolac, porque es un medicamento que nos puede hacer mal gastrointestinalmente, más el antibiótico, que también se sabe que es pesado para el organismo. Todavía hay muchas personas que insisten en automedicarse. El consumo en exceso de este tipo de medicamentos, por más que se traten de analgésicos o de antiinflamatorios, pueden generar un efecto muy similar al de un antibiótico, una resistencia, una tolerancia en el organismo, el que cada vez se requieran más dosis para que haga efecto. Vamos a escuchar lo que nos dice el profesional. No, pero no nos va a generar una resistencia, pero lo que nos puede generar es camuflar, enmascarar los síntomas. Entonces estamos atacando una infección que está en curso, que está avanzando, con un analgésico, un antiinflamatorio, entonces nos va a retrasar la inflamación, nos va a hacer desaparecer o reducir el dolor, y nosotros creemos que esto va en buen curso y en realidad la infección está avanzando en su curso, entonces se está agravando y nosotros estamos escondiendo los síntomas por una mala toma de una medicación. La verdad que me agarró un dolor insoportable a las 3 de la madrugada y no sabía qué hacer, porque ¿cómo concurrir al odontólogo a esa hora? No aguanté más y comencé a tomar medicamentos, lo que tenía en casa, para calmar ese dolor. El dolor se fue y también me olvidé absolutamente del odontólogo. No concurría al odontólogo para verificar qué es lo que está pasando. Vamos a conocer si existen consecuencias por esta acción. Más allá de que podemos detener la infección, puede pasar, hay casos que pasan meses, o tomé, se me pasó un año, ¿no? Pero lo más probable es que esa infección se reagudice. Bien, en algún momento se va a reagudizar y puede ser más grave, o puede pasar que al haber escondido los síntomas, al habernos olvidado, no haber tratado, por ahí era algo que nos llevaba un tratamiento de conducto, que es tratar cuando ya está afectado el nervio, se hace el tratamiento de conducto. Por ahí era un nervio que estaba inflamado, que sí había que tratarlo y hacer una simple tapadura, una simple obturación del diente, que no sería más que venir una vez, poner anestesia y hacerlo. Nos encontramos en un panorama más grave, que es perder el elemento, que sería lo más grave, y ya para reponerlo, implante, alguna prótesis, o también tener que hacer un tratamiento de conducto y luego hacer una corona, que entre en todo más grave, no solo desde el punto de vista médico, odontólogo, sino también desde el que le importa a la gente, a la gran mayoría, que sería desde el punto de vista económico. Obviamente. Por ahí podemos resolverlo con algo
menos costoso y más simple en una sola sesión que con algo que nos puede llevar, no sé, lo tenemos a una paciente viniendo una vez por semana durante un mes y tratando eso. Odontólogo, concurrí a la farmacia y he visto que hay otros medicamentos, como por ejemplo anestésicos que a uno adormecen en algún sector de la boca, son tópicos. ¿Qué hay sobre esto? ¿En realidad su efectividad o si para qué, cuál es la indicación que tienen? Generalmente estos medicamentos anestésicos tópicos que son puntualmente para situaciones como por ejemplo unas aftas. Entonces las aftas generalmente es o por una baja de defensas, entonces cuando hay una baja de defensa, como es, avanza un virus, digamos, una infección por un virus es diferente a la infección por bacteria. El virus tiene una vida, entre 5 y 10 días. Entonces estos tipos de medicamentos no hay problema en consumirlos si es indicado para, si vos venís, tengo una afta, tengo mucho dolor, bien, sí, esto es un anestésico, te va a calmar el dolor y no podemos hacer más nada que esperar esa semana, esos 5, 7, 10 días, que el virus cumpla su vida y desaparece. Bien, entonces ahí sí, atacamos con este tipo de... Pero una infección bacteriana, como te contaba, no va a desaparecer con esto y hasta lo podemos enmascarar y sigue el curso y es más complicado a la larga. Hay algunas personas que dicen, no doy más, tomo medicamentos y la verdad que no me calman el dolor, ya no sé qué hacer, y muchas personas, o porque escucharon al abuelito o a la abuelita, dice, haga un buche con alcohol o con una bebida que contenga una gradación alcohólica importante. ¿Esto puede llegar a servir? Se indica, parece ilógico. Vamos a escuchar si existen estas conductas y qué podrían generar. Puede pasar esta situación, pues hay pacientes que, por ejemplo, los medicamentos los mismos, no sé, por decirte un nombre puntual, no sé, el Lactron, que sabemos que viene en una cápsula que el interior es líquido, o es como, suele el paciente, no sé, no aguantaba más dolor, pinché y me tiré el líquido directamente en la muela. Bueno, sí va a calmar porque está tirando el medicamento o alcohol puro dentro de donde está el nervio afectado. Sí, lo vamos a matar al nervio y va a dejar de molestar. Pero de tener un nervio inflamado que teníamos, vamos a pasar a tener un nervio muerto, que cuando se muere todo entra en descomposición y se llena de bacterias. Ahí es cuando también nos vemos ante la situación de una inflamación grande en la cara, de feo olor, de feo gusto, o el mismo que vemos que sale pus, es porque ya el nervio ese se murió, se infectó y están todas las bacterias ahí proliferando. Nos quedemos ya en el final del informe con la reflexión que nos hace el odontólogo Leopoldo Mas. Sí, lo ideal sería concurrir al profesional y que él indique el medicamento indicado. Más allá de que hay pacientes que también tienen alguna alergia a algunos de estos antibióticos, entonces también comentarlo, decir, bueno, vamos a ir por acá, vamos a usar este. Como te comentaba, hay bacterias que actúan en estas infecciones y bacterias que atacan las encías, que esas bacterias generalmente son sensibles al oxígeno, son diferentes bacterias, entonces hay que usar otro tipo de antibiótico. Entonces, sí, lo recomendable es ir al profesional que haga un buen análisis y una buena receta y un seguimiento, y no porque yo me empiezo a sentir bien, porque me voy a empezar a sentir bien porque va haciendo efecto el medicamento, no porque me siento bien cortar el tratamiento. O sea, intentar seguirlo, que se dice, no, tenés que tomar 7 días o hasta que se acaben, tomar hasta que se acaben o esos 7 días. Y en lo posible los medicamentos, si le han sobrado esas pastillas, antes de empezarla a consumir, bueno, venir al profesional, decir, bueno, pero tengo estas 3, ¿las puedo tomar? Bueno, se verá fecha de vencimiento, todo, si es lo que... Bueno, sí, empezar con esas 3, pero anda comprando para completar el tratamiento. Vamos a hacer aquí la última pausa en nuestro programa y como siempre pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No te vayas.
Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Más. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. Desde que implementamos el boleto educativo gratuito, la inasistencia escolar en San Juan bajó más de un 23%, una mejora concreta vinculada al acceso al transporte público por parte de estudiantes y docentes. Una política que elimina barreras, acompaña a las familias y fortalece la permanencia en el sistema educativo a alumnos desde nivel inicial hasta nivel universitario. Más oportunidades para aprender y construir el futuro de San Juan. San Juan Gobierno. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Atención, vecinos de la capital. A partir del mes de mayo, comienza La Ciudad Recicla. ¿Por dónde empieza? Se implementará en los barrios Cooperarc 3, Smata, Mutual Banco San Juan, Las Acacias, Colón, Timoteo Maradona, Asunción, Santa Elena, Villa Zafe y zonas aledañas. ¿Cuándo debemos sacar los residuos? Los días martes, solo reciclables secos. ¿Dónde debemos colocar los residuos separados? Se deben colocar en bolsas azules que las entregará el municipio. Separar los residuos es una acción simple, pero tiene un gran impacto.
La ciudad recicla. Vos también. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo sábado a las 14 con otro Camino a la Salud y con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá que queda a tu disposición para que hagas cualquier tipo de consultas, inquietud, estos números y direcciones para que tomes contacto con nosotros. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chao.